Aunque los militares se resistan a admitirlo, son los que han realizado algunos de los peores y poco éticos experimentos humanos de la historia. Varios ejércitos de todo el mundo, apoyados por sus propios gobiernos, han llevado a cabo algunos actos verdaderamente atroces contra otros seres humanos. Y aunque muchos de ellos se han encubierto, aquí te traemos algunos de los más atroces que podemos conseguir. 1. El nazi alemán Josef Mengele. Durante la Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración nazi de Auschwitz, en Polonia, había un médico nazi que realizaba horribles experimentos con los prisioneros judíos. Su nombre era Dr. Josef Mengele, mejor conocido como el Ángel de la Muerte. La obsesión particular de Mengele era realizar experimentos con gemelos. Todos los experimentos que realizó se llevaron a cabo con participantes en contra de su voluntad o que no podían dar su consentimiento. Lo que se considera 100% contrario a la ética de la medicina, además de profundamente perturbador. La verdad, se desconoce el número exacto de sus víctimas. Además de su obsesión a los gemelos, Mengele realizó la mayoría de sus experimentos en niños, especialmente en niños judíos y romaníes, muchos de los cuales no sobrevivieron al tratamiento. Sin embargo, algunos de los que sobrevivieron hablaron de lo que habían vivido. Como es el caso de Eva Moseskor, una gemela que tenía 9 años, cuando ella y su hermana fueron separadas de su familia para enviarlas a Auschwitz. Una vez allí, desnudaron a las gemelas, les afeitaron el pelo y las tatuaron con números de registro. Incluso en Auschwitz, el trabajo de Mengele era altamente secreto. Ellas estaban completamente separadas de los demás prisioneros. Eva, la gemela que sobrevivió, habló de los otros gemelos que vio y del horrible destino que sufrieron. Según su relato, las investigaciones de Mengele podían dividirse en dos ramas, la genética y la guerra bacteriológica. Para la investigación sobre bacterias, le inyectaba a un gemelo una enfermedad mortal y controlaba su evolución. Si el niño moría, procedía a matar a su gemelo, de modo que ambos podían ser sometidos a una autopsia y comparar los resultados. Otros experimentos incluían transfusiones cruzadas de sangre y múltiples experimentos en la parte inferior de sus cuerpos, como la conexión del tracto urinario de una niña a su colon. Y el intento de su propia versión de gemelos siameses, cuando intentó conectar los órganos internos de dos víctimas entre sí. Destacando como uno de los experimentos más horribles de Mengele. Así como el de Eva, hay muchos relatos de otros sobrevivientes. Realmente la amplitud y profundidad de los experimentos de Mengele son demasiado extensos para mencionarlos todos. Otro niño, Ephraim Reichenberg, que para ese entonces tenía 17 años, fue confundido con el gemelo de su hermano mayor y habló de los experimentos realizados en sus cuerdas vocales por Mengele. También John Lux habló de las dolorosas inyecciones que sufrió en la columna vertebral. Lux afirmaba que estas investigaciones serían enviadas al Instituto Kaiser Wilhelm, donde le pagarían asquerosamente bien a Mengele por estos informes. Estos son solo algunos de los horribles informes de lo que vivieron los pobres niños de Auschwitz bajo las órdenes de Mengele. Sin embargo, Josef Mengele no fue el único nazi que realizó experimentos médicos poco éticos. Otros fueron Klaus Schilling y George Schaltenbrand. De estos dos, se sabe que sus investigaciones fueron amplias y variadas, incluyendo atrocidades como la esterilización eugenésica forzada, que no es más que eliminación forzada de la capacidad reproductiva de aquellos considerados indeseables, y la castración. Hombres como Schilling fueron afortunadamente llevados ante los tribunales en los juicios de Nuremberg tras la guerra, aunque increíblemente pidió continuar con sus experimentos. Pero Mengele huyó, escapando de las fuerzas aliadas. Mengele quedará para siempre en la historia como el Ángel de la Muerte, el médico nazi que nunca fue llevado ante la justicia. 2. La Unidad 731 y su guerra biológica. La Unidad 731 era una división secreta del ejército japonés estacionada en Manchuria durante los años 30 y 40. Esta unidad llevó a cabo experimentos en humanos y probó actos de guerra biológica en prisioneros y civiles. Estaba comandada por un hombre llamado Ishishiro, que utilizó su posición para fomentar el interés de los militares por la guerra biológica. Al finalizar la guerra, la mayor parte de la documentación sobre la unidad fue destruida. Los verdaderos horrores de los experimentos, llevados a cabo por esta unidad, empezaron a salir a la luz décadas más tarde. Pero se cree que miles y miles perdieron la vida en la Unidad 731, en nombre del avance de la guerra biológica. La verdad es que, la unidad utilizó a ciudadanos chinos como sus conejillos de indias. Y al igual que Mengele,
a los que sucumbieron bajo los estudios se les diseccionaban los cuerpos y se les practicaba autopsias, para analizar los efectos de sus experimentos. Lo que ocurrió en la unidad 731 incluye algunas de las peores atrocidades de la historia. Estas que mencionaremos, son solo algunas de las cosas que sabemos que hicieron. Disección en vivo de víctimas sin anestesia. Infección intencionada con transfusión de sangre que contenía enfermedades, como la peste, el cólera y la tuberculosis. Muerte por armas experimentales como bombas de gran altitud, destinadas a llenarse de gases mortales como el anthrax. Nubes que dispersan bacterias letales. Y exposición intencionada a la congelación. El último experimento es el único que realmente demostró ser útil en la comunidad médica. De esto quedó en la historia que, el mejor tratamiento para los miembros congelados es sumergirlos en agua a 37 grados centígrados. Pero, para ellos descubrir esto, congelaron y descongelaron repetidamente a seres humanos. Podemos decir entonces que el precio por el conocimiento era demasiado alto. El trabajo que realizaba la unidad 731 era deshumanizador y está claro que no veían a sus sujetos como humanos en absoluto. De hecho, el historiador Sheldon Harris afirmó que se referían a sus sujetos como monos o monos manchurianos y otros nombres de animales similares. Pocos sobrevivieron a los horrores del programa de investigación. Incluso ahora, la unidad 731 sigue siendo relativamente desconocida. A diferencia de los experimentos de los nazis, que salieron a la luz después de la guerra, la unidad de Japón no recibió el mismo trato. Increíblemente, muchos de los investigadores japoneses escaparon totalmente al castigo, incluido el general Ishishiro, que recibió inmunidad judicial para él y sus hombres. En realidad, se hicieron muchas cosas para ocultar la verdad de lo que había ocurrido allí. En gran parte gracias a Estados Unidos, que eliminó mucha documentación a cambio de recibir los resultados de algunos de los experimentos médicos. Hasta el día de hoy, se desconoce qué investigaciones reclamaron los Estados Unidos a los japoneses como parte de este acuerdo. 3. Experimentación estadounidense durante la Guerra Fría. El 28 de septiembre de 1994, la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos publicó un informe redactado por el Contralor General Adjunto, Frank Canahan. Frank revelaba algunos de los oscuros e inquietantes experimentos realizados por el ejército estadounidense durante la Guerra Fría. El informe dio a conocer que el Departamento de Defensa y otras agencias de seguridad nacional fueron responsables de la realización de amplios programas de investigación radiológica, química y biológica. Muchos de los experimentos tenían propósitos ocultos, y los cientos de miles de personas que participaron en ellos no dieron su consentimiento. Se conoce que los implicados sufrieron lesiones, problemas de salud y algunos incluso murieron. El alcance de los experimentos es también profundamente espeluznante. Se realizaron más de 200 pruebas de radiación en más de 210.000 participantes y otros 199.000 fueron expuestos también. En otros estudios, se enviaron pruebas químicas a universidades, hospitales e instalaciones de investigación para ser utilizadas en adultos sanos que no sabían nada de estos experimentos. Los registros muestran que esto incluyó la prueba de armamento químico de los agentes mostazas, que fue el catalizador de las mortales bombas de gas mostaza utilizadas en las anteriores guerras mundiales. Además, se expuso a los participantes a agentes nerviosos y sus antídotos, se les administraron sustancias psicoquímicas para analizar sus efectos y se probaron los efectos del consumo prolongado de LSD. Algunas de estas pruebas fueron realizadas por la CIA y no específicamente por el ejército, incluido el más conocido Proyecto Ultra, donde tuvieron lugar las pruebas con LSD. Sin embargo, está claro que el gobierno en su conjunto participó en estos experimentos durante la Guerra Fría, y los militares ciertamente desempeñaron un papel. Hay muchos otros experimentos y atrocidades que la humanidad ha cometido a lo largo de los siglos, pero los llevados a cabo por militares como Mengele, ISI y el gobierno estadounidense en tiempos de guerra son especialmente inquietantes. ¿Justifican los avances médicos el sufrimiento causado por experimentos no éticos? Queremos saber qué piensas. ¿Qué tan transparente deben ser los gobiernos sobre sus experimentos con humanos? Déjanos tu comentario. Gracias por ver, adiós.